Muy bien, vamos a ver ahora repasar un poco sobre lo de los participios. Em, Habíamos visto el año pasado, empezado a ver los participios. Dijimos que en griego koiné se usa mucho los participios, no tanto en el griego clásico, pero en el griego koiné son muy frecuentes los participios. Nosotros en español tenemos dos tipos de participio. El más conocido es el participio pasivo. Cuando, cuando decimos, por ejemplo, la puerta está cerrada, el, eh, el negocio está terminado, ¿no? Ese animal está muerto. O sea, hablamos de un participio pasivo, pero también tenemos los participios activos, participio de presente. Eh, por ejemplo, cuando decimos el cantante, por ejemplo, el que está cantando, el estudiante, entonces son participios. Pero nosotros en griego tenemos los participios y habíamos dicho el año pasado que un participio es un adjetivo verbal. Un adjetivo es algo que califica a un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, el lápiz rojo. Rojo es el adjetivo, ¿ah? Entonces, el participio en griego es un adjetivo verbal. Por lo tanto, al, al participar, de ahí su nombre participio, al participar de esta condición de verbo, tiene tiempo y voz, ¿ah? Además, tiene género y número, porque también es un sustantivo, o sea, participa de la función de sustantivo, de ahí su nombre participio, ¿ah? Y al tener una función de sustantivo también, tiene género, número y caso, como cualquier sustantivo o cualquier nombre, como decimos en griego. eh, los nombres o los sustantivos tienen caso, es decir, los cinco casos que conocemos: nominativo, genitivo, dativo, etcétera. Número, o sea, si es singular o si es plural. Y tiene género, también si es femenino, si es masculino o si es neutro. El participio es la parte más difícil del griego, eh, y es lo más difícil de traducir al español, porque nosotros para traducirlo necesitamos dos o tres palabras. Entonces, un participio en griego es un solo vocablo, una sola palabra. Pero nosotros para traducirlo tenemos que apelar a veces a dos o tres palabras, porque no tenemos algo en español que lo traduzca con una sola palabra. Entonces, puede funcionar como un adjetivo cuando modifica a un sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos el pan que descendió del cielo, ¿ah? El pan que descendió, el que descendió, ahí un participio de presente, el pan que descendió, catabás, acá está el participio. Y si notamos, tiene eh, una sola palabra, pero para nosotros, para traducir, tenemos que apelar a dos o tres palabras, ¿no? El que descendió, el pan que descendió. Entonces, pan es el sustantivo. Entonces, acá está funcionando como un adjetivo este participio. ¿Por qué?
porque está calificando al sustantivo. Es como si dijera, por ejemplo, el pan sabroso. ¿Ah? No es cualquier pan, es un tipo de pan, o sea, que está calificando al sustantivo, que eso es lo que hacen los adjetivos, ¿no? Para eso, esa es la función de los adjetivos, calificar a un sustantivo. Entonces, en este caso, catabás está funcionando, es un participio que está funcionando como un adjetivo. ¿Por qué? Porque está calificando a hartos. Hartos es pan. Recordamos, ¿no? De vocabulario de primer año. Hartos es pan. Entonces, jo hartos, jo catabás, ectu uranú. Uranos es cielo, ¿no? El pan que descendió del cielo. Acá está en un caso genitivo, ¿no? Descendió del cielo. Entonces, puede funcionar como un adjetivo cuando modifica a un sustantivo. O puede funcionar también como verbo y por lo tanto puede llevar complemento directo, complemento indirecto o circunstancial. ¿Ah? O sea que un verbo, un verbo lleva complemento directo, ¿no? Por ejemplo, si decimos, el niño come la manzana, come es el verbo, ¿ah? La manzana es el complemento directo o el objeto directo de el verbo come. Entonces, en este caso también, a veces un participio no solo funciona como adjetivo, como en el caso que vimos anteriormente, sino también como eh, 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 va a funcionar como un verbo. ¿Ah? Por ejemplo, dice, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree es pisteuon, pisteuon, o pisteuon, el que cree, y acá tenemos una sola palabra, como decíamos, pero el traductor de la Biblia tiene que recurrir a más de una palabra. Entonces, el que cree es el participio. Ahí está el participio, el que cree. Y acá está el complemento directo, el que cree en mí, el que cree en mí. O sea que en este caso está funcionando como verbo, porque lleva un complemento directo. ¿Eh? Puede llevar un complemento directo, está funcionando como verbo, el que cree. Hopisteuo eis me, Juan 7:38. Existen participios griegos en presente, futuro, aoristo y perfecto. ¿Ah? En presente, en futuro, en aoristo y en presente. No existe participio en imperfecto, por ejemplo. A continuación se presenta el paradigma del participio de presente, futuro y aoristo utilizando el verbo paideu. Paideu es enseñar. Y ahí viene la palabra, por ejemplo, pedagogo. Entonces, acá tenemos, ¿ah? En la voz activa, este es el participio presente, pero solamente de la voz activa. ¿Ah? Y como dijimos, que es, se comporta como un sustantivo, entonces como un sustantivo también se declina, como nosotros declinamos cualquier sustantivo en la primera, segunda o tercera declinación. ¿Ah? Entonces, los participios se declinan y también dijimos que tienen género. Tener género se diferencia si es masculino, femenino o neutro, los tres géneros que tenemos en el griego. Entonces, del verbo paideu, enseñar,
nosotros tenemos, como se declinan, acá tenemos los cuatro casos: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. ¿Ah? Entonces, paidewon, paidewontos, paidewonti, paidewonta. Si nos damos cuenta, son las declinaciones de la tercera declinación. ¿Ah? Son de la tercera declinación. Masculino, singular. Y acá tenemos el plural. Paidewontes, paidewonton. Dijimos que los genitivos plural siempre terminan en on, con omega. Eso dijimos, no sé si la clase pasada o la otra. Dativo, paidewosi, paidewontas. ¿Ah? O sea que ahí tenemos todo el paradigma de eh, paidewo en masculino, en presente masculino. ¿Ah? Por ejemplo, paidewon, el que enseña, en nominativo. Pero si yo digo del que enseña, ya sería genitivo. O al que enseña, podría ser dativo o acusativo. Y ahora vemos el femenino, presente. Siempre estamos viendo ahora presente. Paideuosa, paideuoses, paideuose, paideuosan. A ver, Mónica, ¿de qué declinación te parece que es este, el femenino? ¿De la primera, segunda o tercera declinación? Creería que es de la primera. Primera, muy bien, primera. ¿Ah? Paideuosa, paideuoses, paideuose, paideuosan. Ahí tenemos todo el paradigma de singular, y ahora vemos el plural. Paideuosai, paideuoson, paideuosais, paideuosas. ¿Ah? Y ahora vamos a ver el neutro. Paideuon, paideuontas, paideuonti, paideuon. Y vemos los plurales. Paideuonta, paideuonton, paideuosi, paideuonta. Ahí tenemos el neutro. Así que vimos masculino, femenino y neutro. Solamente de presente, pero ahora vamos a ver el futuro, participio futuro de la voz activa. Acá estamos viendo voz activa. Masculino, femenino y neutro. Paideuo son, como si dijéramos, el que enseñará. Ah, genitivo, paideuon, paideusantaos. Dativo, paideusanti, paideusonta. Notemos que también acá tenemos la presencia de la sigma, ¿no? En el futuro, que es la marca característica de los verbos en futuro en la voz activa, el, el caso indicativo, el modo indicativo. Y acá tenemos el plural: paudescentes, paudesontes, paideson, paideusonton, paideususi, paudesontas. ¿No? O sea que acá tenemos el masculino, acá tenemos el femenino: paideusousa, paideusoses, paideusouse, paideusosan, paidesusai, paidesuson, paidesusais,
paidesusas. Y después tenemos el neutro. Notamos que siempre está la marca de la sigma, que eso nos puede ser una ayuda cuando estemos en el texto bíblico para poder detectar que ahí estamos ante la presencia de un futuro. El neutro, paideuson, paudesontos, paudesonti, paudeson. Los plurales, nominativo, paideusonta, paideusonton, dativo paudeususi, acusativo paudeusunta. Note que la única diferencia entre el paradigma del participio futuro de la voz activa del de presente es la inclusión de la sigma. Recuerde que en los verbos en modo indicativo, lo que recién estábamos hablando de la voz activa que se estudió al principio del curso, la única diferencia entre el presente y el futuro es justamente la inclusión de la sigma. Y acá, por ejemplo, si vemos, es exactamente igual que en el presente, pero se agrega la sigma, ¿tá? Con la sigma. Lo demás es todo igual, ¿tá? La presencia de la sigma nos indica, ¿tá? Así que nosotros, cuando estamos en el texto bíblico y un vemos un verbo, pero tiene una terminación que es como que se declina. Entonces nos entra la duda porque decimos, pero ¿cómo? Pero si esto es un verbo, ¿pero por qué declina? Si los que declinan son los sustantivos, no los verbos. Bueno, porque es un participio, ¿tá? Y el participio justamente participa, como su nombre lo dice, de la condición de verbo, también de sustantivo y también de adjetivo. Por eso que el participio es tan difícil de entenderlo. Participio futuro, esto ya lo vimos. Y ahora vamos a ver participio aoristo de la voz activa. Como ya hemos dicho varias veces, el aoristo eh, a no ser en el modo indicativo, pero en los demás modos y en el participio en particular también, no importa tanto la temporalidad, sino el tipo de acción. Entonces acá se marca que es una acción puntual. Participio aoristo de la voz activa. Paideusos, paideusas, paideusantos, paideusanti, paideusanta, los plurales paideusantes, paideusonton, paideusosai, paideusontas. O sea que acá tenemos el masculino, ¿tá? El masculino. También, si notamos bien, es la tercera declinación, ¿tá? Dijimos que la terminación de la tercera declinación es socia, ¿tá? Entonces acá tenemos la sigma, la terminación de nominativo, os, la terminación de genitivo, y la terminación de dativo, y a, la terminación de acusativo. O sea que acá tenemos la tercera declinación. En el caso que vimos de presente también tenemos tercera declinación, pero
¿Qué pasa? ¿Por qué no está la sigma? Bueno, porque es el encuentro entre una, eh, una vocal, una consonante y otra consonante, la sigma. Entonces se produce estos cambios vocálicos que ya hemos visto. Después tenemos en femenino, aoristo, paideusosa, pai, paideusoses, sases, paideusase, con iota suscrita, porque tenemos dativo, ¿no? La iota suscrita. Paideusasan, los plurales, paideusa, sasai, paideusason, paideusasais, paideusasas. Y después tenemos el neutro, paideusan, paideusantos, paideusanti, paideusan. Estos paradigmas, lógicamente, es imposible memorizarlo todo, pero si nosotros tenemos los paradigmas y nosotros identificamos en el texto bíblico que eso puede funcionar, o sea, que eso que estamos viendo en el texto bíblico da la sensación de ser un participio. ¿Por qué? Porque vemos como que está declinado. Entonces ya nos da una pista. Bueno, esto es un participio. Estoy frente, en este versículo, acá hay un participio. Entonces yo puedo ir a los paradigmas y ver, bueno, pero este participio que es presente, futuro, ahorita es voz activa, es voz pasiva. Entonces yo voy a los participios, a los paradigmas y puedo eh, saber qué participio es. Por eso no es tanto la importancia de memorizarlos, sino entenderlos, ¿no? Entenderlos. Entonces nosotros tenemos los paradigmas, entonces pues podemos buscar qué tipo de participio es. ¿Eh? Pues si no es imposible. Pero una pista importante para los participios es cómo declina. Entonces, si nosotros vemos, bueno, esto declina como un genitivo, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, eso ya es una pista. ¿Ah? Y después pasamos a la voz media, porque todo lo que hemos visto hasta ahora es voz activa, pero después pasamos a la voz media y vamos a presente, pero de la voz media. Y la marca de la voz media es en presente menos o sus variantes según decline, ¿no? Singular, presente, voz media, paideuomen, paideumenos, paideumeno, paideumeno, con iota suscrita, dativo, paideumenon, los plurales paideumenoi, paideumenon, paideumenois, paideumenú. El femenino, paideuomen, paideu, paideuomenes, paideuomene, con iota suscrita, paideu, paideumenen, los plurales paideumenai, paideumenon, paideumenais, paideumenas. Singular, eh, neutro, singular, de presente, voz media. Recordemos que ahora estamos en la voz media.
Notemos que la voz media tiene esta forma, termina de esta manera. Entonces, la presencia de la mem, ya nosotros en un texto bíblico podemos sacar la cuenta de que, bueno, no sé, es- esto parece un participio, no sé qué participio es, pero ya la presencia de la mem ya me indica que probablemente es voz media. ¿Ah? Paideumenon, paideumenú, paideumenó, con iota suscrita, paideumenon, paideumená, paideumenon, paideumenois, paideumená. Ahí tenemos presente de la voz media. Vamos al futuro, pero de la voz media. También tenemos acá la presencia de la sigma, ¿verdad? Exactamente igual al presente, pero la presencia de la sigma. Paideusomenos, paideusomenu, paideusomeno, paideusomenon, paideusomenoi, paideusomenon, paideusomenois, paideusomenu. Femenino, paideuso, paideusomenes, paideusomene, paideusomenen. Plurales, paideusomenai, paideusomenon, paideusomenais, paideusomenas. Eh, perdón, esta es paideusomenais y paideusomenas. Después tenemos el neutro, paideusomenon, paideusomenu, paideusomenon, paidesumenon, paidesumena, paidesomenon, paidesomenois, paidesomena. Esto es el futuro. Reitero que es igual al presente, pero se agrega la sigma. Y después vamos al aoristo, pero de la voz media. Paideusomenos, paideus, eh, paideusamenu, paideusameno, paideusamenon, paideusamenoi, paideusamenon, paideusamenois, paideusamenus. En femenino, paideusamené, paideusamenes, paideusamené, con iota suscrita, paideusamenen, paideusamenai, paideusamenon, paideusamenais, paideusamenas. Femenino. Y ahora vamos al neutro. Aoristo de la voz media. Paideusamenon, paideusamenú, paideusamenó, paideusamenon, paideusamena, paideusamenon, paideusamenois, paideusamena. Notemos que en todo la presencia de la mem. ¿Eh? Y después tenemos la voz pasiva. El participio presente es el mismo de la voz media y pasiva en presente, pero hay diferencia en futuro y aorista. Acá tenemos el presente. Notemos que es igual que la voz media, ¿no? Tenemos voz media presente y es igual a la voz pasiva. O sea que la voz media y la pasiva son iguales en el presente. En el futuro sí hay diferencia. Y acá está un poquito más complicado, porque no solamente aparece la sigma,
la marca de el futuro, que en la voz media era simplemente agregarle la sigma. Acá se agrega la sigma, pero también se agrega fe. Ah, entonces, paideusesomenos, 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 paideusesomenu, paideusesomeno, paideusesomenon, paideusosomenai, paideusosomenon, paudecesomenois, paudecesomenus. Y acá también, exactamente lo mismo, pero agrega esto, ¿no? O sea que en el futuro hay diferencia, pero son muy parecidos, la voz media y la pasiva. O sea, en ese caso, ¿cómo si, por ejemplo, en el presente son exactamente lo mismo, la voz media y la pasiva, cómo hace el traductor bíblico? Bueno, ahí va a tener que decidir si lo traduce como voz media o como voz pasiva, ¿no? Y ahí el contexto o a veces también, a veces eh, lo va a influenciar al traductor su doctrina teológica. ¿Ah? Muchas veces el traductor es influenciado por lo que él cree. Entonces, de repente va a haber una voz media o una voz pasiva. Por eso se trata que siempre en las traducciones haya un comité de diferentes tendencias teológicas, ¿ah? Para que esa traducción de la Biblia no quede eh, no quede para un solo lado, no quede flechado para un solo lado. Entonces, se trata de que haya de diferencias, de diferentes tendencias teológicas. Lamentablemente, en, en las últimas traducciones, eh, casi no hay traductores de tendencia pentecostal. Por eso que las, las Biblias que están saliendo últimamente no favorecen mucho a la doctrina pentecostal, porque por lo general o hay muy poca presencia de traductores pentecostales, o en algunos casos no hay ningún pentecostal. Entonces eso se nota después en la traducción. Muy bien. Y después tenemos el auristo en la voz pasiva. Y acá tenemos la presencia de la zeta, paideuceis, paideucentos, paideucenti, paideucenta, paideucentes, paideucenton, paideuceisi, ceisi, paideucentas. O sea que acá tenemos la presencia de la zeta, ¿ah? O la tita, como le llaman algunos también. Y también tenemos participios del verbo eimi, porque habíamos visto el verbo paideuo, pero también hay del verbo eimi, participio presente de eimi, que son estos, ontos, onti, masculino, eh, singular, y acá vamos a ver el plural, onta, acusativo, plural, ontes, onton, usi, ontas. Y después tenemos también femenino y neutro, ¿no? Por ejemplo,
Si decimos, por ejemplo, el que es, participio. Y acá tenemos ejemplos bíblicos, Juan 3:16, y acá tenemos un participio. Ho pisteuon, eis auton, me apoletai, ol ege zoen aionon. El que cree, acá es- está funcionando como un verbo, porque el que cree, y este sería el complemento directo. Por eso está en un caso, eh, los complementos directos, ¿en qué caso generalmente lo encontramos, Mónica? Em, en caso nominativo, En caso nominativo es el sujeto de la oración, esto, pero el complemento directo en acusativo y el acusativo, complemento indirecto en dativo, dativo. aunque no son solamente esa la función, también tienen, pero principalmente en la mayoría de los casos cumple esa función. Por eso que acá lo tenemos en caso acusativo. Ho pisteuon eisauton, el que cree en él, o sea que este eisauton está funcionando como un objeto directo o complemento directo. ¿Ah? El que cree en él, esto es no, todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Y acá tenemos hecho 1:7, Hebreos 1:7. A ver qué dice Hebreo 1:7, Mónica. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí está. Acá está el verbo eh, poieo, que es hacer, el que hace. ¿Ah? El que hace, hopoion, ¿ah? Hopoion, tus ángelus, el que hace a los ángeles, ¿eh? A los ángeles, acá está en el caso acusativo, pero plural, son los ángeles, ¿eh? A los ángeles sus espíritus, neumata, ¿eh? Neumata. Y después tenemos Apocalipsis 1:5. A ver qué dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está. El que nos amó, to agaponte, del verbo agapao, amar, to agaponte, al que nos amó y nos lavó, lisanti. Acá está el verbo lío, que siempre lo vemos en, en los paradigmas. Es, lío es desatar o lavar también, que nos lavó y nos lavó de nuestros, o nos desató, nos lavó de nuestros pecados. Jamartía, acá está jamartía. Notemos que está con espíritu áspero, rudo, porque es jamartía. ¿Tá? Acá jamartión, ¿eh? Jamartión está en un caso genitivo, en un caso genitivo, ¿por qué? Porque está diciendo de nuestros pecados.
tonja, martión, gemón, en do, aimati, acá está sangre. ¿Ah? ¿Ah? Y acá viene, por ejemplo, la palabra eh, hemoterapia, por ejemplo, o algo así, todo lo relacionado con la sangre. Hematoma, viene de acá. ¿Ah? Según este texto, tomado del texto crítico, eso lo vamos a ver después, cuando veamos ahora en tercer año, vamos a ver eh, algo muy breve en cuanto a la crítica bíblica, a la crítica textual, perdón, crítica textual. Entonces, la crítica textual estudia justamente los manuscritos y hay dos tendencias. Una, a usar el texto crítico, que el texto crítico se empezó a usar a fines del siglo XIX. eh, por muchos siglos se usó lo que se llamó el texto bizantino o el texto mayoritario. ¿Por qué se le llamó bizantino? Porque fue el que se eh, extendió en la zona de Bizancio, lo que hoy es Turquía. Recordemos que el imperio griego, el imperio romano se dividió en dos con Constantino. Constantino llevó la capital de su imperio a Bizancio, Constantinopla, y en esa zona ahí se conservó el texto bíblico, por eso se llama el texto bizantino, o sea, la familia de manuscritos, una familia de manuscritos. Y de esa familia, eh, los reformadores en el siglo XVI, cuando traducen la Biblia, tanto Casiodoro de Reina, Martín Lutero, etcétera, utilizan el texto eh, basado en la familia de manuscritos bizantina. Hay tres tipos de familias de manuscritos, eso lo vamos a ver después. La familia bizantina, la familia este, latina y la familia alejandrina, el texto alejandrino. Eh, entonces los reformadores utilizaron el texto bizantino y entre ellos utilizaron lo que se llamó el textus receptus, el texto recibido, popularmente conocido como textus receptus, porque en latín. Entonces, Casiodoro de Reina y todos los reformadores utilizaron el texto bizantino para traducir la Biblia, pero allá por 1850 y algo, aparecen dos manuscritos. Uno, el manuscrito sinaítico, que se llama así porque apareció en un monasterio en el Sinaí, unos monjes. Había un hombre que estaba buscando manuscritos antiguos y se quedó en ese monasterio, siglo XIX, mediados siglo XIX. Vio que los monjes estaban quemando unos manuscritos, los monjes no sabían leer, y él fue corriendo y vio sus manuscritos, eran de una antigüedad tremenda. Entonces, bueno, hay toda una historia de lo que pasó con ese manuscrito, y ese manuscrito se llama el manuscrito o el códice sinaítico. ¿Por qué? Porque se encontró en el Sinaí.
más o menos por esa misma fecha, aparece otro códice, el Códice Vaticano. Se llama así porque estaba en la biblioteca del Vaticano. Entonces, esos dos códices se descubre que eran muy antiguos, alrededor del siglo IV después de Cristo, muy antiguos. Los textos que tenía Casiodoro de Reina y los reformadores eran textos muy tardíos, siglo IX, siglo X de Cristo. Entonces, esos dos manuscritos causaron una revolución, una verdadera revolución en la crítica textual. Ahora, esos manuscritos tenían algunas diferencias. O sea, todos los manuscritos tienen variantes. O sea, en la crítica textual los manuscritos tienen variantes porque se escribían a mano y de repente el copista se equivocaba en algo. Entonces, es normal que haya variantes, pero variantes sin importancia. Ahora, estas variantes que tenían estos dos textos eran muy importantes. Por ejemplo, no contenía ninguno de los dos, ni el Sinaítico ni el Vaticano, contenía la última parte de Marcos 16. Toda esa parte que dice, eh, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, solo los enfermos encontrarán sus manos y sanarán. Ninguno de los dos tenía esa parte. Otra variante también es que no contenía, por ejemplo, ese pasaje en Juan de la mujer sorprendida en adulterio. Ninguno de los dos contenía esa parte. Y algunas otras variantes, pero las que más resaltaban eran esas dos. Entonces, como eran muy antiguos, estaban muy bien conservados, eran muy antiguos, se empezó a decir que todas las otras traducciones basadas en la otra familia de manuscritos como que no tenían importancia y de ahora en más iba a empezar a usar otra familia de manuscritos con esos dos códices a la cabeza. Entonces, Westcott, Westcott y Hort, el siglo XIX, esos dos eruditos, eh, editan un Nuevo Testamento en griego, no una traducción, en griego, eh, basándose principalmente en esos dos manuscritos, Westcott y Hort. Después también otros editan del Nuevo Testamento, como, como Nestle y Alan, esos dos eruditos también, basándose en lo que se empieza a llamar el texto crítico. Y ahí, de ahí en más, ya no se usa el texto bizantino para la traducción de la Biblia. Todas las traducciones que tenemos hoy en día son basadas en el texto crítico. NBI, Biblia de Jerusalén, etcétera. Nácar Colunga, Bober Cantera, en fin, todo son nueva traducción viviente basada en el texto crítico. Eso que Westcott y Hort comenzaron a hacer en el siglo XIX. Hay un video donde yo explico, que está en el canal, ahí sería cuestión de buscarlo, sobre
el texto bizantino y el texto crítico, las diferencias. Entonces empezó a decir, bueno, todas las traducciones, como por ejemplo Reina Valera y todo eso, están mal traducidas porque son traducidas de un texto muy inferior. Ahora, esa tendencia ha cambiado eh, porque se ha descubierto que esos dos textos que aparecieron, esos dos códices, eh, pertenecen más bien a la familia alejandrina. ¿Por qué decimos alejandrina? Porque en Alejandría, Egipto, en Alejandría, en Egipto, eh, hubo un centro intelectual muy grande donde se conservaron muchos códices y muchos manuscritos, pero Alejandría es la cuna de la mayor cantidad de herejías. Incluso es la cuna del el gnosticismo, una herejía que surge ni bien comenzó la iglesia, que incluso Pablo, el apóstol Pablo en Colosense, eh, ataca ese pensamiento hereje. Entonces, esos manuscritos sí es cierto que son muy antiguos, pero que sean antiguos no quiere decir que sean buenos. Y es cierto que Casiodoro de Reina y los reformadores tenían textos muy tardíos, pero eran tardíos, pero copiados de textos fidedignos. No quiere decir que cuando nosotros nos encontramos ante un manuscrito, no quiere decir que porque sea tardío ese manuscrito tiene menos valor que otro muy antiguo, porque de repente ese que es tardío viene siendo copiado de manuscritos fieles. Entonces, existe ahora una tendencia de desconfiar del texto crítico. ¿Por qué? Muchos se preguntan, ¿por qué esos textos se conservaron eh, tan bien? Y una de las causas es que no los leía nadie. Cuando la iglesia utilizaba las copias, lógicamente el material se deterioraba y había que hacer nuevas copias. Por eso es que del texto bizantino existen pocas copias antiguas, aunque existe, sí, del siglo IV, siglo V, después de Cristo existen copias antiguas, pero no existen muchas. ¿Por qué? Porque la iglesia los leía, entonces se deterioraban. Entonces, ¿por qué aparecieron esos textos? Primero, porque se conservaron en Egipto, y en Egipto hay un clima seco, árido, propicio para que se conserven esos materiales. Y lo segundo es que porque no los leía nadie, porque la iglesia sabía que esos textos habían pasado por la tijera gnóstica. Entonces, cuando nosotros hoy leemos leyendas que dicen, por ejemplo, en algunas Biblias como NBI, que dice, este versículo no figura en los mejores manuscritos. No tenemos que creer que son mejores, son peores manuscritos. Lo que pasa es que son muy antiguos, pero porque sean antiguos no quiere decir que sean mejores. Entonces acá tenemos este texto, el que nos amó
Según este texto tomado del texto crítico, por ejemplo, Nestlé Aland o de Westcott and Hort, vemos que el participio de agapao está en un participio activo de presente. Por lo tanto, la traducción adecuada sería el que nos ama, porque es un participio de presente, el que nos ama y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Así lo traducen las versiones que utilizan el texto crítico. Es decir, es una acción durativa, porque está en presente. En cambio, Reina Valera del 60 traduce al que nos amó, una acción puntual e indefinida. Esto sucede porque Casiodoro de Reina, porque Casiodoro de Reina traduce, los reformadores traducen este participio que en el textus receptus, este participio no está en presente, está en aoristo. Por eso que traduce al que nos amó. Es una acción puntual e indefinida. Esto sucede porque Casiodoro de Reina, cuando tradujo este pasaje en 1569, utilizó el llamado textus receptus o texto recibido, en el cual el participio no es de presente, sino de aoristo. ¿Ah? En vez de estar agaponti, como está en el texto crítico, está agapesanti. Si nosotros tenemos un Nuevo Testamento, compramos un Nuevo Testamento en griego en sociedades bíblicas o en centro de literatura cristiana, abajo hay lo que se llama el aparato crítico. El aparato crítico nos dice eh, las variantes que hay. Entonces nos va a decir esto, que en el textus receptus, y por eso después cuando veamos algo de crítica textual vamos a ver los nombres de los principales códices, de los principales manuscritos, porque en el aparato crítico nos dice tal códice eh, incluye la variante tal y tal y tal, ¿no? Pero está abreviado, o sea que nosotros tenemos que saber los nombres de eso o eh, cómo se- por ejemplo, a veces están en letras o a veces por número los distintos manuscritos, ¿no? Por ejemplo, el texto, el Códice Vaticano tiene una B mayúscula, el Códice Sinaítico tiene una Aleph en hebreo. Entonces, en el aparato crítico no nos dice el códice sinaítico, dice tal cosa, no, simplemente tiene esa letra, entonces dice Aleph tal cosa. Uno ya sabe que eso es una variante que hay. ¿Tá? Muy bien. Em, Espero no haber aburrido mucho con esto de la crítica textual, pero eso lo vamos a ver más adelante después. Vamos a dejar por acá, vamos a orar y, y Dios mediante nos vemos la próxima clase. ¿Puedes orar para despedirnos, Mónica? Amén. Padre Santo, gracias te damos por esta clase, Señor, que hemos aprendido. Gracias te damos por estos conocimientos, por toda esta información que nos dice el profesor, Señor, para saber más, Señor, sobre toda esta historia, Señor, maravillosa, Señor, que es tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos por todo. Bendice a nuestro profesor, a los compañeros y bueno,
Ahora nos quedamos, seguimos en tu presencia, Señor, despidiéndonos de esta clase hasta una nueva clase. Bendice nuestras vidas, acompáñanos en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, Dios mediante, nos vemos la próxima clase. Bendiciones. Amén.